Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Karina Berry y el día de hoy les traigo un story time de la peor experiencia que he tenido como lectora. Para esta historia nos vamos a remontar mucho tiempo atrás, que era cuando yo estaba en la preparatoria en tercer semestre. Y bueno, tenía la famosa clase de lectura y redacción, que la verdad es que yo cuando vi el nombre de la materia, pues lo único que pude pensar fue como de que seguramente son de esas materias que están algo papa, ¿no? Como español pero con otro nombre. La verdad es que la maestra que nos tocó sí era muy rígida, tenía unos métodos un poco raros y uno de esos fue dejarnos a comprar un libro, ¿no? Lo típico que te dejan en la escuela, que es comprar un libro. Ok. Y aquí, como muchos de ustedes, yo creo que me pasó igual, que nos dejaron comprar un libro raro de los que nunca has escuchado y que de los que seguramente, estando uno en completa razón, no lo comprarías. El dichoso libro es La vida inútil de Pito Pérez. Ok, ya con el nombre nos va diciendo que es un libro que, pues, sí, ¿para qué vamos a querer leer La vida inútil de Pito Pérez? O sea, en verdad yo no sé qué les pasa a los maestros, que es como que, oh sí, voy a hacer que amen la lectura con el peor libro que hayan visto en su vida, un libro sin sentido. No hagan eso. Si un maestro me está viendo, en verdad, no hagan eso. Lo compré y la verdad es que yo pensé que pues no, la tarea iba a ser leerlo, ¿no? Cada quien en su casa hagan un resumen, como lo típico que hacen aquí en México. Y creo que en muchos países, como de que, ok, lees el libro y haces tu resumen, tu análisis o lo que sea. Aquí, para ubicarlos en esta edad, yo tenía aproximadamente unos 15, 16 años. La verdad es que ahí ni siquiera me podría considerar una lectora, no leía. Yo desde siempre, desde muy adolescente, chica, me gustaba mucho leer revistas o comprar revistas. De hecho, tenía mi colección enorme de revistas. Yo creo que tenía aproximadamente unas 100 o más revistas de Tú, de 15 a 20, de Notas para Ti. Si no conocen esas revistas es que ya estaban muy viejas, y yo sé. Entonces la verdad es que me encantaba leer y también a la vez pues estaban mucho con los cómics, con pues sí, con cómics, historietas, que de repente veía unas amigas que la traían y me gustaba mucho y las hojeaba, las leía, pero hasta ahí llegaba como que mi experiencia lectora. Un libro como tal, pues había leído cuentitos, pero no así como que leer cada año, leer un libro, la verdad es que no. Y con esta historia lo que quiero platicarles es que posiblemente, o sea, si yo hubiera seguido traumada con esta historia, seguramente no hubiera leído y seguramente todos estos libros desaparecerían y yo sería una persona que no lee absolutamente nada. Entonces lo que quiero enseñarles es que aún hay esperanza. Bueno, regresando a la historia, les digo, nos habían dejado ese libro y al final nos decía la maestra que no, que lo teníamos que llevar a clases y en clases nos iba a decir lo que íbamos a hacer. Como estudiante empiezas a imaginar, uno ya empieza a calar a los maestros, ya empiezas a saber por qué rumbo se van a ir. Pues mi idea o mi pensamiento fue, pues seguramente nos va a poner a leer en clases, ¿no? Porque seguramente no confía en nosotros y va a decir que la hora perfecta para leer va a ser en clases, porque hay que reconocerlo, hay muchos maestros que son así. Cuando nos dice que lo saquemos y que empecemos a leer en voz alta. En verdad, imagínense ustedes que están en el aula con todos sus compañeros y que les dicen que tienen que leer en voz alta. Y lo típico, ¿no? Vamos a empezar de esta parte y vamos a terminar de esta parte. Y tienen que seguir la lectura porque les va a tocar y tienen que saber dónde leerlo. Y obviamente las primeras páginas tú lo sigues, ¿no? Sigues la lectura, aunque la verdad no me acuerdo mucho, pero solamente recuerdo que en sí la lectura, pues sí, la lectura, la trama de ese libro era una cosa sin sentido. Que obviamente pues a lo mejor debe tener un gran léxico, debe tener algo, la verdad es que hasta la fecha no lo sé. Según yo pensé que algún día quizá lo volvería a leer, obviamente no. Y pues esa fue la dinámica que nos puso la maestra. Les digo, obviamente uno lo sigue porque lo sigues para no pasar como que el oso y seguirlo leyendo y seguir como que no te toque a ti y no sepas dónde van y no, ¿verdad?
Entonces lo vas siguiendo leyendo hasta que llega un momento donde tu cabeza te dice, por favor, o sea, qué oso, o sea, ¿a quién se le ocurre estar haciendo esto? Es cansado, es tedioso, no quiero seguir leyendo, está tan patético, esta historia no tiene sentido, o sea, ¿qué diablos? ¿Quién es Pito Pérez? O sea, no. Que obviamente la maestra empieza a sospechar que no estábamos siguiendo la lectura, porque obviamente, o sea, ¿a quién se le ocurre que una historia que no tiene mucho sentido, que no está bonita, que no nada, y que aparte, o sea, en verdad, o sea, me da hasta... No estamos en primaria. Yo entiendo, y en verdad entiendo que la lectura en voz alta, en verdad, si no la han intentado, es la cosa más maravillosa que puede existir porque te ayuda en muchísimas cosas. A mí antes se me trababa mucho la boca, sobre todo al platicar, como que de repente no hilaba tan rápido mis pensamientos y la boca, y se me trababa todo y al final terminaba así como que no sabía ni qué decir. Y la verdad es que me sirvió muchísimo para poder expresarme mejor, para poder decir lo que estoy diciendo incluso para aquí. Y la verdad es que si uno empieza a leer en voz alta, sigues tal cual las líneas y te concentras mejor. Pero en público no. Y menos cuando no tienes, en verdad, o sea, si ustedes empiezan a leer ahorita en voz alta, se van a trabar, no van a saber qué decir. Incluso si le están leyendo con otra persona, yo creo incluso si se lo leen a sus hijos, se van a equivocar y simplemente a veces los ojos fallan y uno dice una palabra por otra y entonces en el momento en el que dices, ay, no importa, lo vuelvo a repetir, no, te traumas y ya no sigues. Ahora imagínense en público. Entonces, les digo, la maestra sospechó que nadie estaba haciendo caso, que nadie estaba leyendo ya tal cual el libro, que solamente la persona que le tocaba era la que lo estaba siguiendo. De repente decíamos, ok, está por allá, creo que yo era la penúltima, creo, era la penúltima que le iba a tocar. La verdad es que pues dije, bueno, ya cuando le toque como por aquí, ya como a unas 2 antes que yo, voy a empezar a prestar más atención para seguir la lectura y ya, ¿no? Y en eso, pues, adolescente, mis pensamientos se iban a muy lejos. Así que pues les digo, la maestra sospechó eso y dijo, no, ahora va a ser como con dedito señalador. Vamos a elegir aleatoriamente quién va a seguir leyendo. Y pues obviamente lograba que tuviéramos un poco más de atención, pero también lograba que estuviéramos más traumados, que dijéramos como que rayos, me va a tocar a mí leer. Y les digo, yo la verdad me trababa mucho, antes me trababa mucho al hablar, me trababa mucho a leer, entonces uno termina leyendo con voz temblorosa y no creo que uno al salir vaya a decir, oh por Dios, acabo de leer a Pito Pérez en voz alta frente a todos mis compañeros. Por favor, amo la lectura, o sea, es lo más maravilloso, quiero leer, tráiganme más libros. No. O sea, maestros, no lo hagan, de verdad, no lo hagan. Es la peor experiencia como lectura que yo he tenido, que yo recuerde. Y a su vez, como la lectura y redacción, eso no acabó ahí. Luego nos hizo que escribiéramos un cuento y ya esa quizás sea otra historia. Yo lo recuerdo y todavía es como que bochornoso. En verdad, o sea, ¿a quién se le ocurre en verdad hacer eso? Adolescentes que no les gusta pasar osos y es como que la técnica mejor para leer es esta. Simplemente se acabó la actividad, agradecemos acabar el libro y en verdad me hubiera gustado que vieran ese libro porque ese libro lo tenía rayado, lo tenía con estampa, lo tenía con todo, porque al final y al cabo pues no me gustaba y pues, estaba muy aburrida la clase y lo que tenía que hacer era pues dibujar. Que al final y al cabo también exactamente era eso. Cuando uno terminaba de leer, como ya no ibas a volver a pasar, creo, dejabas de poner atención. O sea, no, ese ejercicio jamás iba a ser. Si me preguntara el maestro así como de que, ok, ¿qué técnica pondrías? La verdad a lo mejor ni siquiera sabré también qué técnica. Porque como dicen, el amor a la lectura es algo que no se puede forzar. O se está o no se está. Y a lo mejor simplemente es que es el clic perfecto para encontrar un libro que a ti te guste. Y que encontrar un libro que a ti te guste, en verdad es como encontrar una aguja en un pajar. O sea, a veces sucede un milagro, a veces no sucede. Y pues simplemente
ya, o sea, me gusta desahogarme porque yo sé que a muchos les ha pasado. Yo sé que esta historia es la historia de muchas personas, historia de lectores y de no lectores. Lamentablemente, algunos quedaron traumados para siempre. Yo realmente logré acercarme a personas que leían y que me demostraron como que, hey, leer no es algo bochornoso, leer no es que leas en público frente a todos tus compañeros de preparatoria que ni siquiera te caen bien. Entonces, me gusta, bueno, esa ha sido mi historia. Espero que ustedes me platiquen también la suya en los comentarios. Por favor, déjenme saber que no soy la única con una historia tan horrible y tan traumante, sobre todo en la adolescencia. Yo sé que muchos, de hecho, están pasando en la etapa ahorita, porque muchos están ahorita en la etapa de preparatoria, de secundaria o de universidad, que están pasando por lo mismo. Entonces déjenmelo saber para no sentirme sola en este trauma de adolescente. Nos vemos para la próxima en otro video. Adiós.